Hola Leo, si quieres saber cómo mejorar tu vida, escucha completa esta lectura para que puedas ver el mensaje que las cartas tienen para ti. Hoy estamos en el especial que se llama Esto quiere ocultarte de esa persona, pero aquí lo revelamos. Si quieres saber sobre economía, puedes ir al especial semanal que acabamos de subir, ¿ok? Recuerda que al vernos, al suscribirte, activar la campanita y sobre todo al ver el video completo, apoyas a nuestros animalitos rescatados. Bueno, el arcángel Miguel te quiere decir hoy día, concentra tu energía en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es muy importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Quiero que en este momento escribas mi energía está enfocada o estoy enfocado, estoy enfocada, porque a veces nos dispersamos tanto en los problemas de la vida, en el día a día, que nos olvidamos que realmente tenemos un potencial enorme al cual pues hay que sacarle provecho no solamente para nuestro beneficio, sino también, bueno, por ahí sonaron los perritos del refugio, sino también sacarle beneficio y bendición para la vida de otros seres vivos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar tu lectura. Recuerda que es algo general. Si tú ya quieres algo privado y personalizado, con todo gusto te espero en los datos de mi primer comentario. ¿Listo? Bueno. Toma lo que resuene y el resto libéralo al universo. Esta primera parte aplícala a cualquier área de tu vida, amor, economía. La segunda parte es la respuesta a la pregunta en cuestión. Me dice, escucha el llamado del corazón herido. Mira que a veces hay personas a nuestro alrededor y siento que lo hay. Una persona a tu alrededor que realmente necesita hacer un proceso de restauración y de sanación y tú puedes estar siendo una parte importante en esto. ¿Listo? Como te estaba diciendo acá, lo que nosotros somos y la energía de nosotros y los dones no solamente son para que sean para nuestra vida y ya, también es para ponerla al servicio de las personas. Me dice la del carrusel que hay una persona que podría estar regresando muy pronto. Sí, una persona del pasado que probablemente se contacte contigo y lo haga no con el propósito de regresar contigo, si es que se trata de alguien sentimental, también podría ser alguien del pasado familiar o alguien con quien tienes una ruptura en su relación. Y veo que el propósito es hacer ese cierre o esa sanación o esa restauración. No necesariamente tienes que volver a tener contacto o ser el mejor amigo o la mejor pareja. Pero sí esto te va a permitir sanar y sobre todo a esa persona. Me dice que es hora de encender tu poder, ¿sí? Tu poderosa energía. Entonces, mira que te está diciendo que definitivamente estamos en una etapa en la cual tienes que activar esa energía, tienes que darle vida a todo eso que el universo te ha entregado. Ese es tu primer mensaje general, ¿sí? Y vamos a pasar al mensaje en cuestión. Veamos qué nos dicen. Tenemos la letra M o W, la letra N, iniciales importantes en estos días, la letra K, la letra Q y tenemos por acá la letra C. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Quiero que en este momento te concentres y mientras barajo digas el nombre completo de esa persona. Si estás soltero puedes ir al especial amor. Ahí hay mensajes para ti. Recuerda que esta lectura aplica tanto si están juntos, separados, ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Esto es lo que esta persona siente, lo que piensa, lo que quiere. Lo que
espera de ti, qué se viene. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo de Escorpio. También aparece Sagitario. Acá, mira, Escorpio está súper marcado. También el signo Aries. Recuerden que puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus. Miren que en cuanto a los sentimientos de esta persona, aquí encontramos una dualidad muy marcada. Encontramos la luna y el sol, pero al mismo tiempo esto nos habla de alguien que siente que ha encontrado su complemento. Esto es lo que esta persona oculta, lo que esta persona calla, lo que no te dice de manera abierta, pero que realmente está pasando. Mira que la luna me habla de que esta persona siente que tú te encuentras algo decepcionado o que te sientes engañada, que quizá él o ella no cumplen todas tus expectativas y que sientes que de alguna u otra manera esa persona pues te ha fallado, ¿sabes? La carta de la luna también me puede estar hablando de situaciones en las cuales las personas están esperando tener hijos contigo. Tú aplica lo que te resuene porque recuerda que esto es una lectura general. Entonces la luna también representa esa fertilidad, la fecundidad, y aquí se complementa con este sol. Mira que los sentimientos de esta persona hacia ti se han aclarado, ¿sí? Yo veo aquí a alguien que está un poco confundido por el hecho de que probablemente, como te digo, te ha decepcionado, ¿sí? Y no sabe realmente hasta dónde la posibilidad de un nuevo comienzo contigo o de mejorar las cosas se pueda dar. Entonces es alguien que está como un poco a la defensiva, un poco prevenido con este tema. Pero que si te quiere, por supuesto que te quiere. Vamos a ver un poco más respecto a los pensamientos. Mira que piensa mucho en una situación en la cual cree que le faltó un poco más de autocontrol para no hacer algo de lo cual se arrepiente. No hablo necesariamente de una infidelidad, puede ser que esta persona en medio de la impulsividad te haya dicho algo horrible o haya tenido actitudes muy hostiles, pero esta persona está pensando en una situación en particular contigo en la cual, como te digo, no actuó de la mejor manera. Esta persona le da vueltas una y otra vez a este tema en su cabeza. Y por eso a veces veo un poco complicado como la posibilidad de regresar contigo. Piensa mucho en este tema. Siento que es algo que no le deja tranquilo. Respecto a esta persona, ¿qué es lo que desea? Tenemos estas dos cartas. La primera de ellas nos habla acerca de alguien que está preparado, dispuesto a todo, ¿sí? Me explico. Que es alguien que dice, existe la posibilidad de que las cosas se compongan, sí, es mínima, pero existe, pero también de que definitivamente hayamos llegado como al final. ¿Por qué? Porque te puede percibir un poco como prevenido, ¿sabes? Y sabe que algunos de ustedes cuando toman algunas decisiones realmente lo pueden hacer de una manera súper radical. Mira que de hecho en tu posición aparece la carta de la muerte y esto me habla de que esa persona sabe que finalmente quien aquí toma la determinación de si esta conexión tiene un punto final o se marca este sol con un nuevo amanecer, eres tú. Entonces yo veo que aquí básicamente quien puede darle un giro a la rueda de la fortuna eres tú. Quien tiene el sartén por el mango eres tú, no esa persona. Y pues que ya es, como te digo, una decisión muy personal, muy tuya. ¿Qué te aconseja el tarot? Tenemos la carta de la fuerza y un número importante que es el número maestro 11. Y me dice frente a esta situación, déjate guiar, pero déjate guiar espiritualmente, ¿sí? Para un nuevo comienzo, busca un apoyo o una directriz. Veamos qué nos aconseja el oráculo. Mira que es todo lo que esta persona está teniendo en su mente y pues, wow, está fuerte, está fuerte. Mira que acá vuelve y te sale, el pasado regresa por un tiempo. Pienso que puede ser
esa persona del pasado o que quizá ustedes están como en contacto cero, y que definitivamente si regresa pues hay que escuchar las señales. Pide dirección en las noches antes de dormir. Coloca una rama de romero debajo de tu almohada y tendrás señales a través de sueños más lúcidos. Quiero que ya mismo vayas a escuchar tu signo ascendente, porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias. Debes escuchar siempre tu solar y al menos tu ascendente, o si no, escucha el video de Géminis que te aparecerá al final de la pantalla. Te quiero mucho, recuerda seguirme en Facebook e Instagram y separar tu lectura privada con tiempo. Gracias de parte de nuestros peluditos.